Hola a todos y a todas. Estamos ya en el bloque temático 2 de este gran panel que hemos llamado ADC en Foco, Elecciones y Tecnología. Esta es nuestra segunda mesa con invitadas e invitados de organizaciones de la región. En esta mesa nos interesa hablar sobre las prácticas de desinformación y la relación en contextos de virtualidad. Tenemos dos invitados que son además que han sido partners de Publielectoral y que tienen muchísimo para aportar sobre el tema en general. Tenemos a Belén Roca, quien es encargada de comunicaciones en derechos digitales, y también tenemos a Vladimir Cortés, quien es oficial de programa en Article 19 o Artículo 19 en español, para la sede de México. Así que con ellos vamos a estar conversando un poco sobre esta temática que proponemos, que trata sobre todo sobre desinformación, porque si bien hemos trabajado en Publielectoral, las organizaciones tienen una amplia variedad temática que permite ampliar los temas y tratar un poco los temas que nos interesan en la región. Entonces, nada, los saludo, muchas gracias por estar, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Así que nada, les dejo un espacio para que si quieren comentar algo más, se presenten, saluden a la gente que están acá presentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todas quienes están también participando en este espacio, y desde luego también muchísimas gracias a la ADC y ADC por la invitación a este espacio. A Milena también siempre un gusto por compartir con ella, y también pues con Belén un gusto también poder estar aquí en este espacio. Hola a todos, todas quienes están presentes. Hola Milena, otra vez. Hola Vladimir, un gusto saludarte también. Muchas gracias a ABC por invitarnos a este espacio y espero que salga una conversación fructífera respecto a este tema tan contingente. Estoy segura que sí, estoy segura que va a ser muy interesante y para nosotros siempre es un placer conversar con ustedes. En esta mesa lo que nos interesa es un poco hablar de la desinformación, sobre todo sobre qué perspectivas tienen ustedes desde sus organizaciones. Es un tema que nos preocupa a todos, creo que siempre, sobre todo acá en Argentina ahora estamos en contexto electoral, esto es en un año electoral, y es un tema recurrente que nos interesa y que nos interpela mucho. En principio, la primera pregunta que tenía para hacer y como para empezar a conversar sobre el tema es, ¿de qué manera influye este tipo de contenidos, es decir, la desinformación, las noticias falsas, este tipo de contenido desinformante en el devenir de campañas electorales? Y si ustedes tienen algo que comentar al respecto, me gustaría si podés arrancar, Belén. Sí, voy a tomar como ejemplo el caso más reciente, que fue el que trabajamos con ADC en el último pueblo electoral, el plebiscito de salida para una propuesta de una nueva constitución acá en Chile. Eh, Creo que por primera vez en Chile, al menos, si bien no es reciente el fenómeno de la desinformación, sobre todo durante el periodo de dictadura, que efectivamente la concentración de medios posibilitaba que determinadas líneas editoriales, derechamente falsedades, se publicaran en titulares para todo Chile. No es nuevo, sin embargo, fue en esta ocasión en la que vimos por primera vez en tiempo real ocurrir un montón de fenómenos que hasta ahora nos parecían más bien lejanos. Cuando se hablaba de desinformación, generalmente la referencia era a lo que ocurría en Estados Unidos desde el 2016. Casos latinoamericanos, al menos yo no tenía mayor cercanía con ellos, sino hasta lo que ocurrió en Brasil el 8 de enero, luego de la elección de Lula que intentaron impugnar. Y durante el plebiscito llamó mucho la atención, esto también lo vimos durante el desarrollo de la investigación para Electoral, que había mucho ruido informativo. Hay un concepto que es previo al de la desinformación, que es algo así como information disruption, como interrupción informativa, que creo que se ajusta más a lo que observamos acá, porque efectivamente hubo una especie de saturación de contenidos de ambos lados, aunque evidentemente la balanza se inclina más hacia eh, el bando de ultraderecha por factores los que ya profundizaremos durante esta conversación. Eh, pero en el fondo lo que se vio fue básicamente una saturación de información que finalmente lo que generó fue mucha confusión respecto de qué es la realidad y qué es derechamente falsedad. Eh, fue el caso
durante el análisis de las campañas del plebiscito que pagaron en Meta, hubo muchas cuentas que observamos que aparecían de la nada y que con enunciados muy interpretativos respecto de lo que decía la propuesta constitucional, que si bien no era derechamente algo que se oponía a lo que estaba escrito, tampoco era lo que estaba escrito. Entonces, ese tipo de información circuló mucho por redes sociales, y no solo redes sociales, sino más bien concentrado incluso en nichos, a través de WhatsApp, servicios de mensajería instantánea, donde no existe el control que, por ejemplo, existe en Meta a partir de la moderación de contenido o remoción de contenidos. Hubo muchas cadenas informativas donde se reproducían interpretaciones que favorecían a una u otra postura, pero que exageraban un poco lo que estaba contenido en el texto de la propuesta. Entonces, todo este ruido finalmente lo que causó fue una confusión y finalmente a la hora de votar era muy difícil saber si efectivamente estábamos todas, votando con la información precisa de lo que decía el texto. Tal cual, sí, eso es un caso, la verdad que bastante paradigmático. Es cierto también que las plataformas actúan sobre el contenido de desinformación cuando este ya es muy conocido. Por ejemplo, sí, se ha hablado muchísimo sobre un caso específico que ya se ha corroborado que es mentira, ahí es donde, más bien a posteriori, las plataformas dicen, bueno, este contenido ya no se puede compartir más. Sucede con los casos de teorías conspirativas y también sobre noticias o contenido muy específico sobre funcionarios, que es como, bueno, esto ya se conoce que es mentira, a partir de ahora no se puede difundir, pero mientras tanto eso se difundió por otros canales, como decís, WhatsApp, Telegram, digo, eso siguió su curso. Y sobre todo, nada, es bastante importante porque justamente en el plebiscito se estaban discutiendo cuestiones de fondo, o sea, cuestiones básicas, y había como esto, un exceso bastante importante de información y generó confusión en algún punto. Así que muy interesante lo que comentás, Vladimir, me parece que este es el momento para darte el paso para que aportes en este ítem que tenemos acá. Gracias. Sí, retomando también lo que menciona Belén en cuanto a esta distorsión que genera la desinformación, me gustaría también como partir de la premisa que permita de alguna forma también como distinguir y cómo desde artículo 19 y desde una perspectiva también de libertad de expresión, hemos tratado de hacer como alguna suerte como de acotación en dos sentidos. Una, en evitar llamarle noticias falsas, uno, digamos, como por la contradicción en sí misma que puede como generar, porque una noticia se refiere en realidad a hechos, y dos, porque también ha sido un término que muchas veces, y quizá también profundizaremos en los minutos que tenemos en este espacio, para estigmatizar y para desacreditar aquellas informaciones que pueden ser también investigaciones periodísticas, posturas críticas y sobre todo que provienen muchas veces también desde funcionarios públicos en diferentes escalas y en diferentes geografías. Y de ahí entonces, y también la dificultad que entraña, digamos, un fenómeno tan complejo como la desinformación y cómo está también en contextos electorales. De ahí que nos apoyemos mucho, por ejemplo, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias, entre comillas, falsas, desinformación y propaganda, que publicaron la relatoría hace ya, las distintas relatorias de libertad de expresión ya hace algunos años, que efectivamente incorpora como dos elementos que me parecen importantes. Uno, cómo la desinformación tiene el propósito de confundir a la población y de ingerir en el derecho del público a saber, ¿no? En este derecho que tenemos todas las personas de buscar, de recibir, también de transferir y transmitir informaciones de toda índole y sin consideración de fronteras. Y luego un segundo, y de manera complementaria, una perspectiva que tiene la Relatoría de Naciones Unidas que dice, bueno, los contenidos falaces o la desinformación puede también entrañar como un elemento y un componente que tiene que ver con el causar un determinado perjuicio, ¿no? La desinformación y la distinción que muchas veces también escuchamos en inglés, ¿no? Del misinformation, de aquella información que se difunde, ¿no? Sin, de alguna manera, ser como quien busque la manipulación. Y de ahí entonces, ¿no? Cuando pensamos justo la desinformación en contextos electorales, lo vería, digamos, como en tres niveles.
Uno, en efectivamente crear una opinión pública o, digamos, como la distorsión de la opinión pública respecto a determinadas candidaturas, determinados hechos, determinados contextos, y eso, digamos, como la influencia que puede tener y que puede llevar en el momento de ejercer el voto, ¿no? Y ahí, pues, hay una serie, digamos, como de entramados, y lo veremos, o me gustaría también como abordarlo más adelante, por ejemplo, lo que tiene que ver con las distintas redes, cómo se articulan para distribuir y difundir esta serie de desinformaciones, que en el caso de México llama la atención, por ejemplo, algunos informes de Meta, que ubica a México como en un tercer lugar después de Rusia e Irán, en estas redes a nivel global que se dedican, digamos, como a distribuir desinformación, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la publicidad o el marketing, y quizá, digamos, no solamente desde agentes estatales, sino desde, pues, digamos, como la idea de acompañar los procesos políticos desde el tema publicitario. De ahí, el segundo nivel, que tiene que ver con la desinformación sobre las candidaturas, ¿no? En cómo se percibe a un determinado candidato o no, o a las oposiciones. Y uno último, que me parece que también hemos visto también en el caso de México, para desacreditar a medios de comunicación, periodistas, y muchas veces también a la información que se ha verificado. En el caso de 2018, por ejemplo, tuvimos un ejercicio bastante significativo que se hemos verificado en 2018, que se dio a la tarea de articular y de revisar efectivamente toda la desinformación que pueda haber, y lo cual pues también termina por influir en la toma de decisiones que podamos tener las personas, o que puedan tomar las personas en un contexto electoral. Excelente, sí, tal cual. Me quedo con esto que me parece súper interesante de, bueno, justamente las redes por las que se distribuye, porque el contenido de desinformación no siempre tiene una necesidad de lucro, digo, pueden ser comunidades interesadas en un tema que difunden eso porque sus intereses van por ahí, porque les gusta leerlo. También es cierto de que no es claro por dónde se empiezan a difundir, o sea, muchas veces las personas usuarias de Internet necesitan entrar a un lugar y a partir de ahí empiezan a ver el contenido desinformante, no es lo que aparece primero en el feed, o no es lo primero que aparece en las noticias. Entonces eso es bastante interesante. Aprovecho para decir también en este momento que para las personas que están asistiendo y que están escuchando, si quieren dejar alguna pregunta o algún comentario que quieran sumar, está abierto el espacio de preguntas para eso, y las vamos a retomar al final. Pero sí quería continuar también, justamente con esto que mencionabas al final, es como parte de esta pregunta que quiero hacer sobre cómo esto influye en el ejercicio de la ciudadanía política como tal. Belén hablaba de esta sobreinformación que o sea, tiene un impacto en la forma en la que se tratan los temas. En este caso, el texto constitucional fue un gran tema que se trató en Chile. También en el caso de lo que comentabas, Vladimir, necesariamente va a haber la desacreditación a los periodistas, este descreimiento o esta confusión generalizada tiene un impacto en la ciudadanía. Entonces, me parece que podemos hablar un poco sobre esto, cómo influye el consumo de este tipo de información ya para el ejercicio de la ciudadanía, no solo para el voto, sino para eso, para la toma de decisiones informadas y tal. Así que como quieran, si quieren pueden ir en el mismo orden, Belén primero y... Sí, retomo algo que dijo Vladimir también, que es finalmente este fenómeno, una de sus consecuencias más palpables es que horada la credibilidad de las instituciones y de los medios de comunicación tradicionales, junto con distintas vocerías, distintas autoridades. Finalmente, como bien decías tú, Milena, las personas van a entrar a estos nichos informativos y se van a quedar con lo que se dice ahí. No van a contrastar con otras fuentes, no es parte de un ejercicio cotidiano de los ciudadanos de estar comparando, sí, tal vez acá me dicen una noticia de esta forma, acá me la cuentan de otra forma. La verdad es que no, lamentablemente no es así como se lee la información, no es como estamos acostumbrados, y quizás su consecuencia, como decía anteriormente, más dramática, es que ya no hay en qué creer, ya no se sabe qué es la realidad concreta, porque finalmente no se sabe quién es la persona o cuál es la institución adecuada para
contarte dicha verdad. Por más que surjan iniciativas de fact-checking, de corroborar de dónde viene tal o cual información, finalmente los sesgos en los que la gente consume determinada información que circula en determinados nichos son los que van a primar por sobre otros criterios, y es complicado el tema porque tampoco se ve, o se avisora una posible solución en el corto plazo. Se habla mucho de alfabetización digital, se habla mucho de capacitaciones respecto de la información, o de instancias de gobierno queriendo regular la ley de medios, que se habló en un momento en Chile, o intentar regular el ítem de noticias falsas, entre comillas. Tampoco acá estamos muy de acuerdo con esa terminología, justamente por lo que contaba Vladimir. Pero ninguna de ellas parece ser efectiva para contener un poco la circulación de la información, que finalmente toma su propio curso y es imparable a partir de ahí. Yo creo que es la confianza en las instituciones la que se ve más perjudicada, y a su vez la que más perjudica el ejercicio de la ciudadanía política a partir de la desinformación. Sí, definitivamente cómo puede influir en minar la confianza o socavar la confianza de las instituciones democráticas, por ejemplo, las acusaciones de fraude que se llegan a dar como en algunos contextos. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos también en el caso de Brasil, sembrar también como la desconfianza sobre las mismas instituciones, si funciona, si no funciona el sistema de voto por correo, cómo se empieza como a distribuir también como todas estas desinformaciones y también creo que tiene que ver mucho como con quién lo dice, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo diga un expresidente, no es lo mismo que lo diga por el poder de amplificación que puede tener, y efectivamente, y también concuerdo mucho con Belén, ¿no? En estas cámaras de eco, ¿no? En estos echo chambers en los cuales pues, resuena en un determinado espacio. Y aquí quizá también sigue habiendo como todavía como parte de las discusiones, ¿no? Como los impactos que esto pueda generar, ¿no? Hay quienes señalan, por ejemplo, que sí, efectivamente también se genera una suerte de división o de polarización en la sociedad. Hay quienes dicen, bueno, no, esto en realidad ya viene como cocinándose de alguna manera, o ya viene como formando parte como de una dinámica propia, digamos, como dentro de las sociedades por estas mismas cámaras de eco. Lo que sí es que efectivamente también puede tener y puede como que generar un efecto que mine la legitimidad de los procesos, del funcionamiento y las mismas bases, digamos, como de las sociedades democráticas, y por lo tanto, pues nuevamente, cómo influir y generar como toda una distorsión sobre el proceso, que pueda limitar la toma de decisiones, que eventualmente también pueda frenar el ejercicio del voto, infundir una serie de miedos, temores, ¿no? Entonces, creo que todos estos elementos se combinan para efectivamente pues minar y socavar de alguna manera pues la confianza que pueda existir en las instituciones y el funcionamiento dentro de una sociedad democrática. Adhiero totalmente. Me parece que justamente traer los casos de Estados Unidos y Brasil representan, o son la representación más cercana que tenemos de que los cuestionamientos al sistema democrático y los cuestionamientos a la forma en la que se articulan las elecciones genera un impacto demasiado claro, y además no solo por descreimiento, sino además por ataques específicos a la democracia. Y me parece que es gravísimo, pero que al mismo tiempo nos tiene que representar una señal de alerta, porque como decía Belén, esto al principio parecía que era algo propio de otro país, o que no sucedía en la región, que no había campañas de desinformación tan articuladas, pero ahora lo vemos cada vez más cerca, y me parece que es importantísimo cuestionar, y es importantísimo poner el ojo en qué medida se utiliza para votar, sea el voto por correo, o sea, si el cuestionamiento viene de un lado más técnico, qué máquinas se utilizan para el voto electrónico. Es muy válido y es eficiente en una ciudadanía, de una ciudadanía informada que participe en esos debates, inclusive la sociedad civil que participe, que pueda colaborar en la toma de decisiones, que se vean de dónde salen esas máquinas, cómo se actualizan, cómo funcionan, pero una vez que está implementado el sistema, que
que no haya cuestionamientos tales porque terminan bueno, en ataques realmente bastante importantes a la democracia. Entonces, quería, si pasamos a, como a una tercera pregunta, que puedan hablar un poco sobre el que quieran, pero sí nos interesaba como que mencionen casos de desinformación en su país, como si quieren mencionar como alguna de estas noticias o de esta información falsa que fue importante en su país, o de cualquier otro, como deseen. Voy a comenzar yo porque ya que mencionaste los cuestionamientos al voto electrónico, acá también hay varias columnas y distintos análisis respecto de la situación en Brasil, de nuestros colegas de Brasil, sobre cómo Jair Bolsonaro y sus partidarios estuvieron durante años cuestionando el sistema de voto electrónico, de todas maneras, de tal manera que una vez que fue el momento de la elección ya estaba demasiado arraigada en la población que efectivamente era un sistema que conducía a fraude. Fue un trabajo que se hizo de a poco, se hizo dentro de estas cámaras de eco que mencionaba Vladimir, pero que llegado el momento culmine de esta situación muy dramática que fue el 8 de enero, cuando fue el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, si no me equivoco, se, se develó el resultado de toda esta cosa que aparentemente era más bien subterráneo, que estos cuestionamientos al sistema de votación y tal, lo que también me lleva a concluir que quizá una de las soluciones, no lo sé, sería, como bien dices tú, Milena, mayor transparencia en el funcionamiento de estos sistemas con el fin de que se pueda contrarrestar cualquier noticia falsa perdón, desinformación que pudiera existir respecto de ellos. Y para el caso chileno, en el plebiscito hubo una situación bien paradigmática o el mejor ejemplo de todo esto, que fue una afirmación hecha por un constituyente, una de las personas que estaba redactando la propuesta constitucional más cercana a la derecha, que en el diario, en un medio de circulación nacional, salió en portada, no sé, creo que 3 meses antes de la elección, afirmando que los fondos de pensiones ya no serían de propiedad de sus titulares, que en el fondo lo que pretendía la Constitución era cambiar todo el sistema del fondo de pensiones y estatizar, digamos, este pozo para luego distribuir con criterios más bien oscuros desde su punto de vista. Que no es del todo falso, porque efectivamente la propuesta, la redacción no era del todo clara, pero tampoco era cierto porque no es lo que decía el texto. Y a partir de ese titular se generó un sinfín de cadenas, correos, publicaciones que repetían una y otra vez esta afirmación y finalmente se cumplió esta máxima de miente, miente que algo queda. O sea, quedó muy patente el residuo en la de que efectivamente lo que pretendía esta propuesta era estatizar los fondos de pensiones y no había forma de combatir esa afirmación porque ya las personas se casaron con esta afirmación, por así decirlo. Y al haber aparecido en un medio de circulación nacional, en una portada, eso ya le daba un montón de credibilidad que quizás las plataformas no la dan por sí mismas, pero sí la pueden legitimar a través de sus replicaciones hasta el infinito. Ese es como el caso más fresco que se me viene de lo que ocurrió en Chile, que como te digo también antes, si bien se había observado en dictadura, no tenía este componente de redes sociales y tecnología, que es lo que estamos discutiendo ahora, y de la capacidad que tiene este medio de amplificar fenómenos como este. Sí, tal cual. Creo que justamente eso vuelve otra vez a mencionar, o sea, nos lleva a mencionar que esto es un ataque sistemático que va minando de a poco, pero va minando la credibilidad, porque el debate justamente, la idea del nuevo texto constitucional era que es una participación de la ciudadanía, que todos puedan participar, los constituyentes fueron elegidos democráticamente, entonces estas acciones en concreto minan la credibilidad de todo ese proceso, que fue muy arduo y que la sociedad ha puesto mucho esfuerzo para que eso suceda. Así que nada, es un elemento bastante importante. Vladimir, si nos querés compartir. Sí, gracias. Bueno, primero definitivamente señalar que la desinformación creo que al ser como un fenómeno complejo, tiene como, digamos, es como colorido o tiene en el espectro político, al menos en el caso de México, ¿no? De todos los colores y de todos de todos los corrientes políticas, grupos. Es curioso que a veces como una misma agencia de publicidad pueda trabajar para dos
candidatos antagónicos, digamos, a ese extremo llega. Y de pronto, pues también pensar que hay como, puede existir o no, ¿no? Toda una industria y todo un negocio alrededor de la desinformación, sobre todo cuando se vincula con agencias de publicidad o cuando se vincula, por ejemplo, con publicidad política, y de ahí definitivamente también como las exigencias de transparencia son cruciales y fundamentales, de un mayor escrutinio, de un mayor control por parte de las autoridades electorales, de fiscalizar mucho y sobre todo como el gasto de recursos públicos que no se utilicen con estos propósitos. Y en donde también me gustaría detenerme es en la desinformación que proviene desde los órganos y desde las esferas del gobierno. Recientemente, hace el mes pasado, publicamos un informe sobre la desinformación oficial, ¿no? La desinformación que proviene desde la esfera del Poder Ejecutivo en México, y haciendo un ejercicio de solicitudes de acceso a la información, ¿no? Sobre algunas de las declaraciones que hacía el presidente en las conferencias matutinas que hace todos los días. Identificamos que de las 34 declaraciones que se le solicitó a la Oficina de Presidencia, ¿no? Información que pudiera como sustentar los dichos del presidente, detectamos que más del 50% de los dichos del presidente no hay datos que permitan comprobar la veracidad, que casi el 30% fueron declaraciones falsas, que en solamente 2 casos de estas 34 declaraciones que hizo el presidente se pudo como tener respaldo con información pública, solamente una con información verificable y otras 2 que tenían información engañosa. Entonces, algo que nos ha también, digamos, como preocupado es justo cómo el estándar también tiene que ser muy distinto cuando hablamos de desinformación, cuando proviene desde las mismas autoridades, y cómo en diferentes contextos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿no? Había también informaciones que se distribuían desde las mismas esferas públicas, ¿no? Hacia la población para que se consumiera, en fin, como remedios, cloro y otras cosas más, que resultan bastante problemáticas. Por otro lado, también lo que toca, digamos, como a los ejercicios de verificación, que nos parece desde el artículo 19 que son también muy loables, ¿no? En términos, y lo mencionaba al inicio, ¿no? El caso de verificado 2018 y los diferentes esfuerzos de los medios de comunicación para efectivamente contrarrestar de alguna manera como las oleadas de desinformaciones que se daban, ya sea manipulación de videos, manipulación de fotografías y otras más. En cómo también insistir, ¿no? La desinformación que se da hacia la estigmatización de periodistas. Y finalmente, y quizá algo muy fresco, por decirlo de alguna manera, hace unos días el diputado Javier López Casarín presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Ciberseguridad. Afortunadamente, no o esperemos que no se vaya a concretar en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pero sí resulta como muy problemático cómo algunos estados intentan abordar el fenómeno o combatir el fenómeno de la desinformación a partir de leyes totalmente restrictivas. En este caso, en la sección 7ª sobre los delitos contra la integridad y la libertad de las personas, artículo 78, y aquí me gustaría como señalar, ¿no? Que serán consideradas como incitación o realización de violencia aquellas acciones que de forma sistemática, automatizada e intencional desinformen a la población, provocando la manipulación individual o colectiva de las personas, transgrediendo los límites del derecho a la libertad de expresión. Aquellas personas que desinformen a la población, que no sabemos exactamente qué es, ¿no? Bajo estos criterios sumamente amplios y vagos, tendrían una pena de entre 3 a 6 años de prisión y una sanción económica de unos $2,500 a $5,000 americanos. Es decir, cómo de pronto, por un lado, la responsabilidad de no distribuir desinformación por parte de las esferas del Estado, pero por otro lado, legislaciones que pueden ser también restrictivas en materia de libertad de expresión cuando intentan, pues eso, tratar de contrarrestar la desinformación y sobre todo en contextos electorales. Sí, muchísimas gracias por compartir, porque también es algo que vemos, ¿no? Es como, sabemos que es una problemática que nos interesa abordar, pero al mismo tiempo no queremos que haya normativas restrictivas o que se utilicen como excusa para limitar la libertad de expresión o eso, incluso usar medios para opinar o para hablar sobre elementos que en realidad no son comunes, porque todos podemos
debatir sobre el contenido de una ley, sobre el contenido de una nueva normativa, sobre una nueva política pública. Digo, es claro que todos como ciudadanos tenemos el derecho y podemos criticar y podemos cuestionar, siempre y cuando eso no genere alguna acción dirigida a desinformar, pero no queremos tampoco que se dé al contrario y que haya normativas restrictivas. Entonces, traer eso a cuento me parece que es súper necesario. Tenemos muchas preguntas, vamos a elegir algunas porque estamos tenemos que seguir con las otras mesas, pero me parece que, por ejemplo, acá hay una, no sé si ustedes las pueden ver también, los panelistas, me parece que sí, deberían poder verla. La primera, por ejemplo, dice, si creen ustedes que la desinformación se convirtió en un instrumento de disputa electoral. Y bueno, si fue movilizada por actores políticos de manera más amplia, o si está más restringida en un grupo político o ideológico específico, pueden comentar los casos, un poco ya lo conversamos, pero pueden comentar los casos particulares que ustedes quieran. Sí, escuchando a Vladimir, el ejemplo que di más fresco de la desinformación fue el de este convencional de derecha, porque fue una cuestión, una locura, o sea, salió, como les decía, en las portadas de los diarios, todo Chile. Sin embargo, durante la campaña también fue posible ver desinformación desde el otro lado, exagerando también algunas, del lado, digamos, que quería impulsar la postura de aprobar la propuesta constitucional, de exagerar algunos tipos de, algunos contenidos de la propuesta con el fin de acercarla más o hacerla más empática hacia la población. Con esto, respondiendo a la pregunta, efectivamente esta confusión, esta distorsión de la información no es propiedad de uno u otro sector ideológico. Como bien decía Vladimir, bien también puede emanar desde los estados, bien también puede servir para, como una otra forma de control social, o como decías tú, Milena, para restringir la libertad de expresión. Hace poco uno de nuestros compañeros estuvo en un congreso en África y allá la preocupación es justamente porque las normativas que regulan la desinformación en función de oponerse a cierta postura política, cierta corriente política, cierta ideología, finalmente hace que los estados tengan esta herramienta para implantar medidas, no sé, como los cortes de Internet. Eh, Finalmente es un problema generalizado y que, como también hemos hablado antes, es previo a la socialización de la información, por así decirlo. Es decir, se encadena con otros fenómenos, se encadena con la crisis de la credibilidad de las instituciones, se encadena también con la desconfianza en la democracia. Hay demasiadas aristas por donde este problema impacta o se filtra y ciertamente no tiene que ver con, no sé, la derecha desinforma o la izquierda informa bien, no, la verdad es la verdad. Quizás ese debería ser el único. Sí, así es. Yo digo, repasaré como algunas de manera así como muy, entiendo que ya se agota el tiempo. Lo que dice Sabrina, o sea, yo creo que sí se ha convertido en un instrumento que puede como obedecer tanto en un tema de disputa electoral de los diferentes grupos y que quizás hasta ya se convierta como en una especie de estrategia de marketing o que puede tener como elementos de estrategia de marketing, ¿no? Para poder desfavorecer a cierto candidato, en fin, ¿no? Ahí, creo que también hay todavía mucho por conocer, ¿no? Cómo se dan como los diferentes niveles y comportamientos de la desinformación. Sobre lo que menciona Andrea, ¿no? De la incidencia y la capacidad de articular una campaña de desinformación, es curioso porque en las elecciones de 2021, si no me equivoco si fue 2021 o 2022, hubo algunas investigaciones periodísticas que daban cuenta, por ejemplo, de cómo en realidad para algunos actores se convierte como en un casi un modo de vida. Y era un caso muy específico de unos personajes en Venezuela que aprovecharon las elecciones en México para básicamente generar tráfico en sus páginas y que eso les retribuyera y fuese como una especie de modo de vida.
Entonces creo que también empezamos a ver como distintos niveles y distintas formas, ¿no? Desde algunas más sofisticadas, redes mucho más articuladas, hasta cuestiones, digamos, como de no, pues yo lo hago ni siquiera como por favorecer o desfavorecer a tal o cual candidato, sino porque me genera 100, 200, X número de dólares al mes y entonces se convierte, digamos, como en una forma de vida. Y ahí pues implica como web hosts, implica como distintos actores también en el ecosistema digital. Y finalmente sobre lo que mencionan Ivo y mi tocayo Vladimir Garay, definitivamente creo que la desinformación, y lo decía al inicio, ¿no? Creo que tiene distintos ángulos, distintas miradas y seguramente en algunos espacios dirán, sí, la desinformación de China, Rusia, Irán, y en Rusia, China, Irán dirán la desinformación que viene desde Estados Unidos y que viene, ¿no? Y entonces es como la disputa que se da también como pues por las narrativas y la disputa como por el ecosistema mediático informático y de ahí creo que también pues mucho como uno, la responsabilidad por parte de los estados y también digamos como en la ciudadanía o en las personas de cómo también pues se incorporan distintos elementos y obligaciones positivas del Estado para fortalecer también digamos como la pluralidad y los conocimientos sobre las diferentes, digamos, como informaciones a las que uno está consumiendo. Y finalmente, lo que menciona Vladimir, creo que sí también hay una mezcla, ¿no? Porque efectivamente también hay una desconfianza de las instituciones que ya viene desde antaño. Yo pensaría como en el caso de México, si bien ha habido una desconfianza en las instituciones, también ha habido un proceso de fortalecimiento de las instituciones que ha pasado por contar con órganos de transparencia, con legislaciones mucho más claras, mucho más específicas sobre las responsabilidades, como sobre un montón de elementos que de alguna forma también han fortalecido los procesos democráticos y que de alguna manera pues ya entran digamos como otros actores que empiezan a minar. Pero sí, efectivamente creo que también hay en algunos casos hay esta desconfianza anterior. Ya, paro ahí. Me encantaría seguir discutiendo las demás, pero creo que Sí, ya acaba el tiempo. realmente sí, Gracias. es un tema ampliamente interesante. Genial que pudimos hacer un repaso porque la verdad es que tuvimos varias preguntas, mucho interés. Así que nada, aprovechemos este espacio y también aprovechar que genere un interés como para atenderlas y seguir conversando. Podemos eventualmente volver a una nueva charla, podemos hablar de qué sucede en Argentina eventualmente en el futuro. No sabemos qué nos espera, pero sí sabemos que es un tema relevante y que la ciudadanía tiene que estar informada también y participando. Entonces, excelente que pudimos hacer un repaso sobre las preguntas. No tenemos mucho más tiempo, pero bueno, aprovecho para agradecerles nuevamente. Muy interesante todo lo que trajeron para aportar. Estoy súper contenta de que hayamos podido hacerlo y tenerlos a los dos en el mismo lugar. Es todo un placer para nosotros. Por ahora cerramos esta mesa, los invitamos a nuevamente conectarse a las 14 horas, vamos a estar con el tercer bloque, que sí ya trata sobre específicamente gasto de propaganda electoral en redes sociales. En esta nueva mesa vamos a estar con María José Lira Morán de Hiperderecho y también con Leonardo Gómez de TEDIC, quienes están llevando actualmente una investigación también en el tema, que tienen elecciones este domingo. Así que están con información ahí interesante y fresca también. Así que nada, les vuelvo a agradecer y para las personas que se quieran quedar y tengan interés, a las 14 horas volvemos con el tercer bloque. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias Vladimir. Gracias a ustedes. Gracias también a usted. Adiós. Chao. Adiós.